Es ver vidas cambiadas, y la predicación es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores. Presentamos A Través de la Prédica. De la tarde y 46 minutos. Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que en esta tarde están en sintonía de Betel Radio. Les presentamos el día de hoy una emisión más de su programa A Través de la Prédica. Y como siempre me encuentro con la grata compañía de Ana Belén Ábalos. Dios te bendiga, Anita. Dios te bendiga, Flor, Dios bendiga a toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora de la tarde. Muy contentos de volvernos a encontrar en una nueva emisión de su programa A Través de la Prédica. Hoy con un nuevo testimonio de las grandes y maravillosas cosas que Dios hace cuando llega al corazón de una persona. Así es, Belén, pero antes de presentar ya a la hermana que nos acompaña el día de hoy aquí en el programa, quien estará compartiendo con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con la introducción de este tema. Ya volvemos con A Través de la Prédica. Del 14 al 16 de septiembre, la ciudad blanca de Arequipa será sede de la Convención Nacional en el Perú. Escuchemos la invitación del reverendo Josué Ascarrús. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les invitamos a nuestra Convención Nacional en la ciudad de Arequipa, Perú, del 14 al 16 de septiembre, en el Estadio de la UNSA, en doble horario, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Con el lema, predica con unción y responsabilidad. Todos son bienvenidos. Continuamos con A Través de la Prédica. Bien, nuevamente estamos aquí en su programa A Través de la Prédica. Para todos aquellos que recién se conectan con nosotros, estamos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Pueden escribir sus saludos, sus comentarios también. Quizás usted ha sido parte de un milagro, el Señor le ha sanado, el Señor ha hecho grandes cosas en su vida. Puede contarnos brevemente en las redes sociales y también decirnos de dónde nos están viendo. Nosotros estaremos leyendo los saludos respectivos. El día de hoy tenemos un testimonio impactante que usted no puede perderse, y para eso vamos a presentar también ya a nuestra hermana Inés con palabras de bendición. Dios le bendiga, hermana Inés. Dios le bendiga, hermanita. Saludos a todos los hermanos oyentes de Radio Betel. Gloria a Dios, doy gracias a Dios por esta bendición que me concede de poder testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bien, Flor, antes de poder ingresar ya en el desarrollo del testimonio, vamos a escuchar el siguiente informe preparado por la producción. Informe especial. La muerte nos tocará muy de cerca a todos nosotros tarde o temprano, por lo común como testigos de la última enfermedad de alguien cercano a nosotros y por último, cuando nuestra propia vida toque a su fin. Existen enfermedades que son consideradas incurables y el SIDA es una de ellas. La erradicación del VIH en los pacientes infectados no parece posible con los tratamientos actuales. El VIH-Sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. Se calcula que en todo el mundo 36,7 millones de personas estaban infectadas por el VIH en el 2015, de las que 1,8 millones eran niños. Esta enfermedad tiene unas consecuencias directas en el plano psicológico y social y que en muchos momentos puede ser tan grave o más que la propia enfermedad: estados depresivos con ideas de suicidio, aumento de la violencia familiar por el nivel del estrés y ansiedad acumulado, ruptura de relaciones sociolaborales y familiares, así como el aislamiento, entre otros. Bien, entonces escuchábamos este informe en relación a la sanidad y las distintas enfermedades que en esta vida se puede encontrar, se puede contraer, pero dentro de las buenas nuevas del Evangelio, Flor, además de la redención, del perdón de nuestros pecados, también está incluida la sanidad.
Así es, Belén, y si bien es cierto, sabemos que esta enfermedad del SIDA es incurable para todos los médicos y aún no han encontrado algo que pueda, quizás, si bien es cierto, hay tratamientos para retrasar los efectos, pero aún no han encontrado una cura, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y el día de hoy, por eso se encuentra nuestra hermana Inés Sumalave, quien va a estar compartiendo con nosotros lo que ha pasado ella, la experiencia personal de cómo ha sobrevivido, de cómo ha pasado esta etapa en relación a esta enfermedad. Dios le bendiga, hermana Inés, una vez más. Coméntenos, antes de ir ya en relación a lo que le ha pasado, coméntenos un poco de su infancia, cómo era usted de niña, en familia, cómo era tus padres, con quienes vivía. Bueno, mi infancia, de mi niñez, de muy pequeñita, era muy bonito, tenía a mis padres a mi lado, mis hermanos de un empiezo, pero conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que mi familia prácticamente estaba metida en otras cosas, en el ocultismo, en la brujería, y eso fue que mi crecimiento fue como que yo me ponía un poco rebelde, y así fue creciendo hasta que llegué a una edad en que ya yo quería salir, y entre que como era la única mujer de 4 hermanos, ya yo me sentía muy sola, no tenía con quién compartir porque mis hermanos eran varones, así es que empecé a visitar a mis primas y así fui saliendo con ellas hasta que un día ya quería yo vivir sola, ya tenía ya mis 18 años, ya quería estar viviendo sola y así es que empecé a querer trabajar y había una oportunidad de querer apoyar a una prima que tenía hijos, así que me fui a vivir con ellos y ahí fue donde yo conocí al padre de mis hijos, con la cual yo tuve 2 hijos, pensé a ser feliz, me alejé de mis padres. Y en mi segundo hijo ya prácticamente la relación ya estaba mal porque él me engañó y me dejó con mis 2 hijos, así es que empecé a vivir sola. Así es que en ese momento ya yo me sentía tan mal, me sentía sola y un poco amargada también. A veces quería prácticamente hasta morirme. ¿Y cómo era su relación con sus pequeños? Era muy triste porque yo empecé a estar molesta, amargada, y yo creo que renegaba con mi hijito mayor, no tenía paciencia para enseñarlo, y tenía un bebé en brazos y no tenía que comer porque el papá de mi hijo estaba tan cegado, me había abandonado, no me daba el diario, no me pasaba el diario como debería ser. Yo tenía que hacer muchas cosas para poder solventarme en mi hogar, porque era un terrenito pequeño donde habíamos comprado para pagar en letras, se quedó debiendo, y es así que así pasaba los días y era un llanto todas las noches. Tenía una amiga que me consolaba mucho y me decía: no puedo creer, pareces tan feliz, de día se te ve tan radiante, pero cuando llega la noche estás llorando, siempre te encuentro llorando en la noche, me decía. Y yo le lloraba. Por los mismos problemas que tenía, así ¿verdad? Es. Y al verse con 2 pequeños también, uno en brazos y sin una persona que le apoye económicamente, anímicamente, como es el cariño también de un esposo al lado. Así es, no quería moverme de ese lugar porque lo único que yo sentía que tenía era ese terrenito. Pero también lo estaba perdiendo porque no podía pagarlo. ¿Y cómo de alguna forma usted se solventaba, no? ¿Usted trabajaba? ¿Qué hacía para poder comer, para poder darle de comer a sus hijos, porque a su esposo no le pasaba nada? Empecé a vender, a preparar queques, a vender salchipapas, preparaba ceviches. Me empezaron a conocer ahí todos los que vivían en el Rosal 2, me acuerdo, era una urbanización. Y todos me compraban, siempre me colaboraban.
A veces me ponía a jugar vóley con los vecinos haciendo apuestas, decía acá voy a sacar para mi lonche. Así hacía. Toda esa etapa que usted pasaba, si bien es cierto estaba sola, ¿tenía el apoyo de sus padres o en ese momento ya usted estaba tan alejada de ellos que no les avisaba lo que le estaba pasando y sufría sola? No quería afrontar, me daba mucha pena porque yo lo había dejado todo, me había ido con él, creí en sus palabras, creí que siempre iba a ser feliz. Y dije, ¿cómo voy a ir ahora a mi casa si me he venido a vivir lejos? Un poco la vergüenza. Tenía vergüenza de afrontar a mis padres, a mis vecinos y a todos los que me habían visto. Sí. Así es que... Y María Inés, y luego de esa etapa en que usted se encontraba, ¿no? Dolida por lo que le había hecho a su pareja, le había dejado, y usted me comentaba fuera de micrófonos que usted miraba a su pareja, se iba al paradero usted a pedirle algo para sus hijos y usted miraba que él estaba con otras mujeres y ese dolor estaba en su corazón, pero luego pasó algo más, usted llega a conocer a otro joven. Coméntenos un poco al respecto. Pasó el tiempo y empecé a conocer a una persona que él no sabía que él vivía por donde yo estaba viviendo. Uh-huh. Hasta que cada vez que pasaba saludaba y yo estaba con mis vecinas o mis amigas ahí que siempre me rodeaban, ¿no? Porque como era madre soltera, ellos siempre se rodeaban ahí en mi casa donde yo estaba. Uh-huh. Y siempre pasaba un vecino saludando y me molestaban con él. Uh-huh. El vecino es muy bueno, que el vecino él vive solo, él vive por acá y así me decían, pero yo no les tomaba. Sí, me empezaban a inquietarme, pero yo no le tomaba importancia porque yo decía, voy a estar sola, yo con mis 2 hijos. O sea, siempre pensé quedarme sola. Nunca pensé tener otra relación. No lo veía bien, pero sin embargo me fui envolviendo en esa situación, ¿no? Un día me tocan la puerta y yo abro la puerta y era esa persona y me dice, disculpe vecina, ¿usted vive acá? Me dice, sí, le digo, atrás hay un tendedero donde hay ropa, ese es de usted. Me dice, sí, son la ropa de mis hijos, le digo. Y él me dice pues que no es bueno dejar la ropa ahí porque se llena de ácaros, recójalo porque eso le hace daño a su bebé, me decía. Entonces desde ahí empecé a entablar la amistad porque como desde ahí lo conocí, cada vez que pasaba lo saludaba. Y empezó ya ahí como que a refugiarse en él también como un amigo más. Así me imagino es. Que ya la comunicación iba siendo más fluida, ya habían quizás salidas. Y luego al respecto quisiera que nos comente también, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Usted llegó a estar con esa persona o es que terminó la relación? Sí, yo llegué a estar con esta persona, pero yo no quería fracasar de nuevo. Yo sentí que había deshonrado a mis padres porque me había alejado y había tenido un fracaso y yo ya no quería de nuevo que se repita eso. Así es que como yo vi interés en esta persona, me trataba bien en mis hijos, tenía mucha paciencia hasta para enseñar a mi hijo mayor que solamente quería que él enseñe. Uh-huh. Y al otro, a mi bebé también, tenía mucha atención para él. Entonces yo me sentí protegida. Es así es que yo decidí entonces querer tener una relación seria con él y si él estaba de acuerdo en querer casarse conmigo, en tener esa relación, y él me decía que sí, que yo quiero ir a hablar con tus padres para poder casarme contigo. Uh-huh. Y así fue a pedir la mano, entonces yo me sentí más segura y ya la relación ya empezó a ser ya, como decir, ya más formal, ya no me sentía ya mal porque mis padres sabían, no me sentía mal ante nadie porque ya no hacía nada malo, decía yo, porque ya él se iba a casar conmigo. Y así es que así fue pasando el tiempo, él me llevó
a su familia, me presentó a sus hermanos, a sus padres. Siempre me llevaba a su casa para que yo pueda compartir con ellos y todo estaba muy bien hasta que de repente empecé a escuchar palabras que me hacían doler de parte de su familia, de su madre, y yo me sentía muy mal porque la señora cambió de un momento a otro. Entonces yo dije, yo no voy a soportar otro fracaso, otra relación que me maltraten mal. En la familia del papá de mis hijos, también la relación con ellos no fue muy buena, nunca me quisieron aceptar, así es que yo dije ahora de nuevo no, dije yo no voy a recibir ese maltrato, prefiero quedarme sola, total tengo brazos para trabajar, no me falta nada, y si me faltara por último voy a recurrir a mis padres, ¿no? Pero siempre lo quería hacer por mí misma, quería salir yo sola, pero no se podía con los 2 hijos. Es así que decido terminar la relación con él. Y él se sorprendió y no se entendía por qué. Y yo le decía, yo no voy a permitir que nadie me ofenda, nadie que hable mal de mí. Dicen que por mi culpa tú estás así, que es como que yo me sentía como que yo le estaba viviendo a él, y le estaba sacando, ¿no? Así, ¿no? Provecho. Claro. Y por eso él estaba mal, estaba flaco, estaba no descuidado. Entonces decidí terminar la relación y él no quería, se puso muy mal y se fue con su carro. Y ya no volvió. Y yo me asusté pensando que él había tenido un accidente porque pasaban los días, las semanas y no venía. Y yo quería ir a verlo, pero tenía temor de que también la señora me grite o me diga algo y no podía soportar eso. Así es que, y pasaba los días y hasta que vino la hermana a mi casa. Y ella me dice que no me preocupara porque él está bien, solo que ha tenido un pequeño resfrío y que ella muy pronto va a regresar. Y yo le dije, no le habrá contado que hemos terminado, que ya no tengo nada con él. Entonces yo le dije ya nada más, que no se preocupara, que voy a ver su terrenito y sus animalitos que él tenía, ¿no? Y así pasó. Y así pasaban los días, los meses y nada, no venía. Y mi vecina me decía, ¿por qué no vas a verlo? De repente te están mintiendo. Anda, me decía. Y yo le decía que me acompañe porque yo no quería que de repente me botan, me insultan, no sé. Y así pasaba, y cuando yo quería ir, vuelta venía la hermana y me decía lo mismo. Y así como que estaba haciendo tiempo, ¿no? Y así hasta que tan de repente, cada vez que quería ir pasaba lo mismo. Y un día ella vino a mi casa. Pero ya no vino para hablarme de que él está bien, de que ya va a venir, sino que ella vino para decirme de que él había fallecido. Su pareja había fallecido. Así es, que él había fallecido, entonces yo no podía creerlo. Yo me quedé muy mal y me puse a llorar y grité y todo eso porque yo pensé que yo lo había matado, que yo tenía la culpa, que por despecho él le había dado la depresión y que él se había matado y que se sentía muy mal y me eché la culpa tantas veces que Dios mío, yo decía, yo lo he matado, decía yo. Pero ¿cuándo usted se llega a enterar de la verdadera causa del fallecimiento de su pareja? Después que me llevaron al velorio, porque yo vi cuando lo estaban velando, lo enterraron, pasó el tiempo, meses, y la hermana vino de nuevo a visitarme, y es ahí donde yo me entero. Ella me dice, yo me quedé sorprendida porque yo dije, ya no tengo nada con ellos, no sé por qué ella viene. Entonces ella me dijo, yo tengo que contarte algo. Tú tienes que saber, me dice, tú tienes que saber qué es lo que le ha pasado a mi hermano porque él ha fallecido. Me dice, sí, pero tu hermano estaba mal, según me decían que él estaba mal de riñón, que no hablaron mucho de su enfermedad. Pero ahí en ese día ella me dijo que no, flaquita, me dice. Eso no ha tenido mi hermano. Mi hermano ha certificado el médico que mi hermano ha muerto del SIDA.
del VIH-Sida. Es así, es que cuando ella me dijo eso, para mí fue algo muy, muy triste, muy doloroso. Me puse nerviosa, no podía creer que a mí me estaba pasando esto. No pensaba jamás en mi vida que iba a pasar esta situación. Así es que lo único que hice fue echarla, gritarla y echarla. Pensé que me estaba mintiendo o que quería algo de mí, no sé. Y le dije que se fuera. Y ahí es donde yo recuerdo. Cuando mi madre me llevaba a la iglesia, yo veía ahí, oraban, que había sanidades también. Y yo le dije, si aún tuviera eso, yo sé que hay un Dios que sana, le dije. Yo sé, me dije, y la eché fuera. Usted entró en ese momento en shock por lo que le había dicho y por el engaño que de alguna forma ellos nunca le dijeron que su pareja estaba enfermo, que tenía esa enfermedad, sino que le decían que estaba con la gripe, le ponían un montón de excusas. Y hermana Inés, ¿cómo usted afronta esa situación y cómo usted se da cuenta que usted también era portadora del VIH? Para mí fue muy terrible. No sabía qué hacer con mi vida, solamente quería matarme yo y mis hijos, quería tomar veneno. Yo veía ahí el racumín en mi refrigerador y quería tomarlo eso y acabar mi vida, porque ya yo veía que mi hijo también enfermaba. Yo no sentía nada de síntomas, habré tenido diarrea, sí he tenido, pero mi hijo menor, el bebé, él sí empezó a adelgazar de la noche a la mañana, sí empezó a bajar. Su control era tan lindo que cada vez la escala era tan bonito su crecimiento, pero de un momento a otro empezó a adelgazar, a no comer, a gritar, a llorar. Es ahí donde yo me desesperé y vino y le conté. Mi mamá venía a visitarme y le decía que venga mi hermano a visitarme. Mi hermano mayor ya había conocido también la palabra. Así es que un día vino él a visitarme porque él no vivía acá en Lima, él vivía en Ica. Él era cristiano. Él era cristiano ya. Y él vino a visitarme y es ahí donde yo le cuento a él. No le contaba nada, primero le decía lo que me pasaba en las noches, que presentaba el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, que se presentaba en las noches, me tumbaba al piso, me arrastraba y todas las noches no podía dormir, dormía con la luz prendida, con la radio prendida y tantas cosas. Me decía que te voy a matar y voy a matar a tu hijo. Así me decía bien clarito. Yo quería verle el rostro y no me dejaba, me tumbaba al piso y me tapaba con su manazo bien grande. Me imagino que todo ese tiempo usted estaba viendo atormentada, angustiada. Era un tormento. Por la enfermedad que usted estaba padeciendo mal. Y su pequeño, ¿no? Qué dolor, el dolor no solo de usted, sino un dolor de madre. Hermana Inés, de verdad que el tiempo es bien corto, así brevemente quisiéramos que nos comparta también cómo es que le predican, porque este año se está llevando la convención descentralizada y nuestro lema es único, predica con responsabilidad y unción. En su caso, hermana, ¿qué papel juega la prédica? Que alguien venga y le diga que Cristo puede sanarle. Fue muy importante que mi hermano venga porque él ya había conocido la palabra y cuando yo le comento, él fue tan preciso, tan claro, que llegó a mi corazón lo que él me dijo. Cuando yo le dije que tenía esta enfermedad, él de frente me dijo, tú no te vas a morir, hermanita, tú no te vas a morir. Él me dijo que Cristo había muerto por mí, que Él ya había derramado su sangre y que yo no iba a morir. Cuando Él me dijo esas palabras, para mí llegó en mi corazón, yo me sentí mejor, más fortalecida. Es ahí donde empieza ya este proceso de conocer más al Señor, sí, de conversión, de conocer al Señor. Empezaron a llevarme a la iglesia, a mí, a mi hijo, empezábamos, los tres nos llevaban. Ahí también intervino la familia, se enteró mi familia, me apoyaron, me llevaban un día y otro día hasta que
yo seguía ahí yendo a la iglesia, y cada vez que escuchaba una palabra y otra palabra, es ahí donde decido irme sola un día temprano con mis hijos, y me quedé todo el día en la iglesia. Y en la noche sentí que ese día iba a haber algo para mí, porque cada vez que iba a la iglesia aumentaba mi fe. Empezaba a darme cuenta de todo lo que había pasado en mi vida. Había fornicado, había adulterado, porque la palabra decía que el pecado de muerte es la fornicación y el adulterio, y que por eso a causa yo estaba enferma, mal. Así es que me acerqué esa noche, y el momento del llamado, oraron por mí. Ahí fue donde yo sentí la presencia, el poder de Dios en mi vida. Ahí fue donde Dios me sanó. El Señor me libertó del SIDA. Y me imagino, hermana, que ahora usted una vez sana ya, o sea, usted sentía la sanidad dentro de sí. Me imagino que usted fue al médico a corroborar Sí. que usted en realidad estaba sana y que su hijo también estaba sano. Así es. Aún todavía el enemigo luchaba en mi mente, porque me hacía creer que yo estaba enferma, que seguía con la enfermedad. La duda. Así es, venían las dudas, venía así los dardos aquí. Así es que mi hermano siempre venía de vez en cuando a Lima. Entonces yo le comento y me dice, no es que yo dude del Señor, hermanita, me dice, pero te vas a ir a sacarte la prueba de Lisa, me dice. Tú vas a ir. Para tener como prueba también para todos aquellos que le conocen, y usted compruebe, hermano, decir que Dios le ha sanado, ¿verdad? Así es. Hermana Inés, de verdad el tiempo es bien corto en la radio, y yo sé que quizás nosotros quisiéramos ahondar en muchos más detalles, pero en una próxima oportunidad, si Dios lo permite, yo sé que vamos a tenerla nuevamente. Usted, palabras finales a toda nuestra audiencia de cómo se siente ahora y la importancia de predicar en las calles, testificar, y cómo esa palabra llega en un momento quizás en el cual necesitamos, ¿no? Como usted nos comentaba, que usted se acordó de que desde muy pequeña usted le dijeron que Dios podía sanar, y usted experimentó eso. Brevemente, diríjase a toda nuestra audiencia. Bueno, para mí fue una experiencia muy hermosa haber conocido al Señor Jesucristo, porque pensé que no había cura para mí, ni porque la ciencia médica no puede hacer esto. Lo que hizo el Señor conmigo fue tan grande, tan maravilloso, que Dios obró en mi vida. Así que, amado, yo a todos los hermanos, a todas las mujeres, los hombres que me están escuchando, les digo que para Dios no hay nada imposible. El Señor es muy bueno, el Señor es poderoso, Él está vivo. Él te sana, Él te salva de cualquier enfermedad, de cualquier problema que tú tengas. Dios es bueno, está ahí. Solo hay que arrepentirse y reconocer que somos pecadores y humillarse delante de Dios. La humillación delante de Dios es poderoso, porque si tú te humillas, reconoces que eres una pecadora, un pecador, Dios siempre se va a manifestar en tu vida. Él te va a salvar, Él te va a sanar. Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Amén, hermana Inés. Sabemos no que así es, para Dios no hay nada imposible. Saludamos a toda nuestra audiencia que está en sintonía a través de las redes sociales, a través también de diferentes emisoras a nivel nacional. Nosotros de esta forma nos despedimos diciéndole a ti, a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que Dios puede sanarte también. A todos aquellos que han pedido oración en las redes sociales, confíen en el Señor, porque Él no ha cambiado. Él sigue sanando, sigue restaurando y sigue salvando a todo aquel que se dispone. Bien, nosotros damos pase ya también